Bien, buenas tardes. Vamos a ver si los ruidos nos dejan tener una comunicación un poquito fluida. Vamos con el problema del cronograma, ¿vale? Que me habéis pedido de la última clase, que queréis hacer un programa de cronogramas. Bien, aquí el cronograma lo voy a ir pegando y cortando lo tengo hecho más o menos bien hecho, más que nada porque como me pongo a hacer el cronograma aquí con el lápiz y me puede salir un churro que no entendáis nada, ¿no? Entonces esta es la única vez que no lo voy a hacer yo a mano, sino que lo voy a ir cogiendo lo tengo hecho en un documento un poquito mejor, ¿vale? Entonces vamos a quitar la cámara y pasamos a resolver el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos planteaba este circuito de aquí, y este circuito nos daba 4 cronogramas distintos y nos decía qué cronograma es el que se ajusta a ese circuito, ¿vale? Bueno, hay muchas formas de abordar el ejercicio. Lo más sencillo al principio, dice, bueno, voy a ver los cronogramas, a ver si doy con una configuración que no la vea y puedo descartar alguno. Yo no iría por ese camino. Quiero decir, lo más sencillo quizás sea empezar a hacer el cronograma y enseguida veremos cuál de ellos es. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a nosotros nos dan las señales X e Y. Como veis ahí, si estas las transformamos en pulsos, pues aquí tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Intentamos como estos son puertas, no nos tenemos que ceñir al reloj, ¿vale? Entonces, esta puerta de aquí, que será XY, pues simplemente lo que vamos haciendo es el AND de XY en cada punto. Luego, cuando metamos lo que tiene que valer Q sub 0, ahí ya sí que nos vamos a fijar en las bajadas del reloj. No sé si decía bajadas o subidas en este ejercicio. Creo que era en las subidas, ¿no? Subidas, vale. Pues luego nos fijaremos en la subida de reloj para ver cómo se sincroniza con Q sub 0, ¿no? Pero en principio esto simplemente son puertas. Entonces cogemos las dos señales y lo que vamos haciendo es decir, aquí no cambia, y cuando veamos que cambia, pues ponemos el valor correspondiente, ¿no? Entonces, en este punto, si os fijáis, pues tenemos 0, 1, sería 0, pero aquí ya 1, 1 sería 1, ¿no? Pues, ¿cuándo es 1? Pues justamente cuando se produzca el cambio con un poquito, aquí hemos ilustrado un poquito de retraso, ¿no? Si os fijáis, no es exactamente, si pudiéramos trazar aquí la recta, por ilustrar que hay una puerta, ¿no? Entonces esa puerta, digamos que movería un poquito, retrasaría un poquito esta señal respecto a este punto, ¿no? Pero simplemente ver que se cumple los cambios de señal simplemente cuando se produce la señal. No hace falta que esté sincronizado con ningún reloj, porque esta puerta de aquí
no le entra el reloj. ¿Vale? Bueno, entonces hasta ahí no tendríamos mucho problema. Vamos ahora a ver. Me gustaría colocar a la misma escala esto de los dibujos. Vamos a ver si así. Bueno, más o menos haciendo un poquito de artesanía. Ahora, lo que intentamos averiguar es, como ya tenemos D sub 0, pues vamos a ver lo que valdría Q sub 0. Y Q sub 0 sí que lo tengo que hacer en las subidas del reloj. ¿Vale? Entonces, como veis, D sub 0 sabemos que es igual a Q sub 0 porque es un biestable D, ¿no? Si fuera un JK, pues tendríamos que averiguar la J y la K, pero aquí simplemente va a seguir el estado. Pero lo va a seguir cuando le da la gana a él, no. Cuando se produzcan las subidas en el reloj. Aquí. ¿Vale? No sé si se está viendo. Espérate que esto lo pongamos en full screen. Vale. Entonces. Entonces aquí. De sub 0 que la hemos obtenido simplemente de ver qué valores tenía X por Y. Ahora, para pasar a Q sub 0, van a ocurrir solo en los cambios de reloj, en las subidas de reloj. Esta subida, ¿vale? Entonces traslado el estado. Aquí, por ejemplo, D sub 0 empieza a valer 1, pero Q sub 0 solo vale 1 cuando sube el reloj. En ese punto. Aquí vale 0, D sub 0, pero Q sub 0 solo empieza a valer 0 cuando sube el reloj. Estamos aquí en las subidas. Aquí las flechicas. ¿Vale? Y así en todas las subidas del reloj. Como ven, las bajadas las ignoramos. Y en la subida de reloj vamos transfiriendo el estado. Fijaros, aquí ha pasado a 0, pero solo va a pasar a 0 cuando suba el reloj. Y con esto obtenemos cómo va pasando Q sub 0. Aquí en esta subida de reloj, de nuevo, el 1 ha pasado antes, pero hasta que no sube el reloj, no transfiero al biestable el Q. Bien, y obtengo esa curva, ¿no? Bien. Si ahora cogemos estos, ahora que tenemos Q sub 0 y lo comprobamos con los 3 cronogramas que nos daban, si lo hacéis, tenéis por ahí el enunciado, veis que no podemos concluir nada, porque justamente Q sub 0 es igual en los 3 cronogramas, ¿no? Estos profes son un poco... nos buscan ahí las cosquillas. Justamente es el mismo, con lo cual no concluimos nada hasta que no tengamos Q sub 1. Y Q sub 1, si nos vamos al circuito, Q sub 1 se obtiene a partir del D sub 1, pero D sub 1 es Q sub 0 negado. ¿Lo veis? Entonces lo que tengo que hacer ahora, vamos a poner de nuevo una página nueva.
Vale, una página nueva. Bueno, como veis aquí, simplemente hago que Q sub 0 negado sea igual a D sub 1, es decir, cojo Q sub 0 y lo niego, ¿vale? Cojo la señal y la niego. ¿Vale? Entonces ahora, a partir de esa señal, que es la misma que he obtenido antes del Q sub 0, lo vemos aquí, esta que he obtenido aquí, que la he obtenido a partir del D sub 0, simplemente pasándole el estado cuando transita los pulsos de reloj hacia arriba, se perdió la imagen. ¿No me veis? Sí, hay que poner un pequeño retardo, ¿vale? Sí, también podéis poner un retardo en las Q. Si lo veis aquí, si lo veis aquí, está un poquito adelantado aquí. No está exactamente en el sitio. Y aquí lo pasa que como lo tengo que hacer a mano, no está muy logrado aquí. Lo mismo ocurriría aquí, de poner también un pequeño retardo aquí. ¿Me lo veis aquí que se ve un poquito más, no? En este de aquí. Bueno, aquí también se ha puesto un poquito de retardo. Pero bueno. En fin. A lo que íbamos, que es lo importante. Lo que hemos hecho es ahora que D sub 1, que es esta de aquí. Esto es D sub 1 y esto es D sub 0. D sub 1 es Q sub 0 negado. Pues cogemos Q sub 0, lo negamos. Lo negamos. Y ahora Q sub 1 será cuando transite D sub 1, pero cuando suba el pulso de reloj. En este punto, las subidas son todas las subidas, donde tenemos que hacer la traslación del estado, ¿vale? Entonces aquí el estado 1 no lo pasamos aquí, sino lo pasamos aquí, ¿vale? Aquí sigue en estado 1, aquí, como veis, ha transitado al estado 0, pero por ese pequeño retardo seguimos en el estado 1, ¿vale? Aquí pasamos al estado 0 y aquí sí transita al estado 0, ¿vale? Volvemos aquí, tenemos el 1, tenemos esto aquí como está antes, pues baja al estado 1, y aquí sí transita, en fin, y obtenemos esta señal. Vamos haciendo el cambio cada vez que tenemos una subida de reloj. Y finalmente, pues aquí tenemos un cambio, baja a 0 y a 0. Entonces finalmente, con todos estos cambios que hemos hecho en las subidas de reloj, obtenemos, el cambio se hace después de las subidas del reloj, ¿vale? Como veis aquí es el más crítico,
Y entonces aquí hay que esperarse al siguiente para ver el cambio. El cambio a 0. Con todo y con eso, finalmente, si nos quedamos solo con las señales que nos piden en el ejercicio, si quitamos de en medio las Ds, nos quedamos solo con las Cs. Bueno, pues vemos que este cronograma se corresponde con la respuesta A. ¿Vale? Estos ejercicios son todos iguales. Quiero decir, que hay que tener un poquito de ser sistemáticos. Tener cuidado, llevarse una regla al examen es importante, porque ahí os van a dar un folio en el que no vais a poder ver mucho la coincidencia si encima la hacéis vosotros a mano. En fin, llevaros una reglita o algo que podáis, o si no cogéis un folio, lo dobláis a la mitad y lo utilizáis como regla para ver la coincidencia y esas cosas, ¿no? Entonces es lo más tedioso, ¿no?, de los cronogramas. Seguirlos y tener en cuenta si son en la subida o en la bajada del reloj, o normalmente se suelen poner siempre subidas y bajadas. Por nivel normalmente no se pone. Y poco más. A veces se os pone el circuito, a veces se os pone la función y el cronograma, a ver, pero al fin y al cabo, como veis, pues es poco más o menos lo mismo, ¿no? Aquí lo más raro de este ejercicio pues ha sido que había una parte que tenía una puerta que no estaba conectada al reloj, simplemente en el cronograma había que ir poniendo los ceros y los unos según se iban presentando en la puerta. Y luego hay otra parte que sí iba con el reloj y había que esperar las subidas y bajadas. Eso es lo más raro. Pero yo creo que estos ejercicios son bastante triviales. Como veis, hemos echado 20 minutos. Si tuvierais que dibujarlo vosotros, echar otros 10 minutos más, pero y con mucha explicación. Yo creo que poca cosa más se puede contar. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? O que si siempre te dicen y son con las bajadas, sí, siempre te lo tienen que decir, ¿vale? Si no te lo dicen, es porque falta el dato en el examen, ¿vale? Y entonces, si hay algo, os digo, en los exámenes intentamos no cometer errores, siempre se comete algún error. Yo siempre a todos mis... Espera un momento, Marta, ahora te lo digo, si el ejercicio fuera al revés. Yo siempre le digo a todos mis alumnos que en los exámenes intentéis ser lo más autónomos posibles. Es decir, si no os decimos que son en las subidas o en las bajadas de reloj, ¿vale? Por mucho que preguntéis a los profesores que están allí, que son de filosofía o de derecho, incluso si hay alguno de informática, no va a saber decir si es en las subidas o las bajadas, ¿vale? Entonces, ser un poco autónomos y decir, ponerme en el examen. Yo he considerado que es en las bajadas. Y ya está. ¿Vale? Intentar tomar decisiones a la hora de hacer los exámenes, si veis alguna rata de este tipo, un poco autónomas, porque mi experiencia es que si esperáis a que el profesor del tribunal llame a la Secretaría General, localice al profesor, no sé qué tal, se os va media hora del examen. Entonces nosotros siempre vamos a favorecer al alumno, ¿entendéis? O sea, no vamos a ir a... No, es que como no esperasteis ahí, yo al final decidí que fuera bajada de reloj. Si yo al final decido que es bajada de reloj y yo veo un señor que, porque yo no lo he puesto, me ha puesto en el examen, yo supongo que es en subidas, pues yo se lo voy a corregir y dárselo por bueno, ¿vale? O sea, intentar ser un poco autónomos
Y es un consejo general para casi todas las asignaturas. Es decir, es mejor tomar una decisión y ponérselo al profesor que andar allí intentando que el examen o que anulen una pregunta o que al final eso es contraproducente. Vale. Bueno, Marta dice que si el ejercicio fuera al revés, es decir, que te den 3 circuitos y te pidieran, no sé cómo decirte, te dieran un cronograma y te dijeran 3 circuitos, a ver cuál es. Pues es que sería igual. Yo, yo, lo que pasa es que ahí tendrías que ir circuito por circuito haciendo el cronograma. Sería un poquito más pesado. Sería más pesado. En este caso hemos podido coger y hacer un solo cronograma porque teníamos el circuito. Pero de la otra forma tendrías que hacer los 3 cronogramas y compararlos con el que te dan. ¿Vale? No se me ocurre otra forma así a bote pronto de hacerlo. Y sería más largo el ejercicio. Eso sí. Hombre, si hay veces que viendo el circuito, si ya tiene mucha experiencia, puedes ver, bueno, eso es imposible que el Q sub 0 de eso. Porque lo ves, ¿no? Pero eso hay que tener mucha experiencia. Entonces, el sota, caballo y rey, nuestro siempre bien llamado método sistemático de ir con la manivela dándole hasta que salga, sería hacer los tres cronogramas de los otros 4 circuitos que te pusieran. Pues te ponen 3 y ninguno de los anteriores, pues mejor, ¿no? Y ya te digo, pero al ser tipo test, también intentamos buscar que de los dos caminos sea el más corto, ¿no? Porque hay poco tiempo y luego el problema se lleva mucho. Vale. Entonces por eso ponemos, más bien verás que casi siempre ponemos los cronogramas y el circuito. Bueno, no sé, alguna cosa más. Ya no nos vamos a ver hasta el día 13 de enero. 13 de enero. Y ya quedarán para el examen el 13 y el 20. Entonces, pensaros que queréis que hagamos esos 2 días. Sí, tendrías que sacar el cronograma de cada circuito, Marta. Lo que he estado comentando. Si el ejercicio fuera al revés. ¿Vale? Tendrías que coger el circuito y como aquí hemos sacado el cronograma. Primero la XY, luego el Q sub 0, luego el Q sub 1, luego el D sub 0, luego el Q sub 0, el D sub 1, luego el Q sub 1. Y eso tendrás que hacerlo con cada circuito. Y ya comprobar, hombre, si en el primer ejercicio, el primer cronograma ya te sale el que es, pues has tenido suerte al elegir el circuito, ¿no? Pero normalmente a lo mejor te ponemos todos los anteriores, entonces ya tienes que hacer los 3. No sé, pero vamos, que sería hacerlo al revés, sacar todos los cronogramas sería más largo. Bueno, pues nada más, despedirnos hasta el año que viene, desearos lo mejor para estas fechas y nos vemos en enero.